Pensado de hablaros de quizá la forma más simple de curación que conocemos tradicionalmente, milenariamente, y no solamente aquí en Occidente, sino en todo el mundo. Porque vamos a hablar de formas de curar, formas de calmar el dolor, formas de sanar, utilizando dos energías simples, que es el calor y el frío. Hay otras enfermedades que no son tan fácilmente abordables con esa aplicación de calor o frío. Por ejemplo, seguramente algunos de vosotros conocéis una enfermedad, el hipertiroidismo, que es un exceso de la glándula tiroides, se podría catalogar como un exceso de calor. Y el hipotiroidismo con un defecto de calor o un exceso de frío. Sin embargo, con las técnicas de calor y frío que vamos a aprender esta mañana, no podríamos solucionar un problema de ese tipo. Pero vais a ver que efectivamente, además de ese tipo de enfermedades mucho más complejas que requerirían, digamos, tratamientos de calor y frío mucho más complejos, hay otras muchas que sí que podemos solucionarlas con la simple aplicación de calor y de frío. A veces habréis tenido dolores de barriga, con flato o sin él, es decir, con hinchazón o sin él. Lo primero que tenéis que hacer, antes de ir a la farmacia, antes de ir al médico, etc., es coger algo que podáis llenar de agua caliente y aplicarlo en la zona del vientre. Si es por frío, esa molestia, notaréis alivio inmediatamente. Y no tenéis más que insistir una media hora, 3/4 de hora, y veréis que muchísimas veces, yo os diría que casi en el 60 o 70% de los casos, mejoraréis, calmaréis ese dolor y no tendréis necesidad de tomar ningún calmante químico o físico de ninguna manera. Pero fijaros si es fácil la cosa. Si resultara que ese dolor de vientre o ese dolor de regla, como veo aquí muchas nenas, que a veces padecéis de los dolores de regla, etc., calor, hay un foco de calor suave. Si esos dolores no estuvieran producidos por el calor, o sea, por el frío, sino que estuvieran producidos por el calor, la solución la tendréis enseguida. Al aplicar calor, en vez de notar alivio, notaréis agobio, incluso que aumenta la molestia. Entonces, retiráis inmediatamente ese foco de calor. Es así de sencillo. Y, por tanto, si habéis aplicado calor y con el calor no ha desaparecido, no ha calmado, es que es frío. O sea, que es así de sencillo. Entonces, por tanto, el calor y el frío es una terapia facilísima, simple, inmediata y totalmente sin ningún problema. Tenéis que estar atentos que al aplicar calor, si es frío lo que combatís, calmará. Si fuera calor y no habéis hecho bien el diagnóstico de lo que tenéis, pues notaréis inmediatamente agobio, incluso que esa molestia empieza a dispararse. Separáis el calor y entonces cambiaríais ese agua caliente en esa botella o por agua fría y entonces aplicaríais el elemento, la energía contraria. Con toda esa simple maniobra, yo ya os adelanto, si no lo conocíais, veréis que de alguna forma alucináis con la efectividad de esa terapia tan simple.
time, a new world order can emerge, a new era. Un nuevo orden mundial. We needed a new world order. Global governance and A new world order. Novus Order Seclorum, a new order for the centuries, for the ages, forever. That new world.